Hola, mi querida comunidad de mis dos canales, Silvia Salud Inteligente y Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Antes de empezar con el tema de hoy, quería recordarles que estoy regalando una entrada gratis a mi audiencia de mis dos canales para la conferencia de mañana 2 de noviembre, sobre el superalimento que son las algas. Una conferencia sin duda fascinante con un productor de algas de la Patagonia Argentina que he conocido, que es experto en el tema y nos va a enseñar mucho sobre las algas. Entonces estoy regalando una entrada gratuita a toda mi audiencia. Si te interesa participar, deja tu email abajo en el enlace donde pongo un formulario para que dejes solo tu email, así podemos enviarte la entrada. También quiero aclarar que como hay mucha más gente interesada que la capacidad que hay para que entren todos a la transmisión en vivo, a todas las personas que dejen su email se les va a enviar la grabación, así que van a poder verla de todas maneras. Así que no se olviden, mañana 2 de noviembre, 4 de la tarde, hora Argentina, 8 de la noche, hora España, y los demás países, bueno, ustedes tendrán que calcular la diferencia de horario. Bueno, el título de este video es "Se nos está acabando el tiempo". Y la pregunta es, ¿tiempo para qué? Y para poder comenzar a responder la pregunta y hablar del tema de hoy, les voy a leer aquí una noticia que se ha publicado sobre la China, que dice lo siguiente. Desde octubre de 2025, que acaba de terminar, ¿no es cierto? Octubre acaba de terminar, los influencers y creadores de contenido que aborden temas como medicina, derecho, educación o finanzas deberán acreditar formación académica o certificaciones oficiales en esas áreas. En pocas palabras, para hablar de estos temas vas a tener que tener un título universitario, por lo menos. Y aquí se abre el debate, porque hoy en las redes sociales se puede decir que gran cantidad, quizás la mayoría de los influencers, no poseen título universitario y a pesar de eso tienen a veces canales muy grandes donde hablan de temas diversos. Yo, por ejemplo, tengo dos canales, uno que comenzó siendo sobre salud y el segundo es sobre finanzas, pero mi título universitario es Filosofía e Historia del Arte. Entonces, supuestamente, yo no podría hablar de esos temas. Y ahora yo creo leer los pensamientos de muchos de ustedes que pueden llegar a decir, bueno, eso es en la China. En la China hay un gobierno muy dictatorial y ellos hacen cosas que nunca van a llegar a nuestros países. Pero yo creo que no necesariamente tienen razón. Ya hemos visto cómo las cosas a veces empiezan en la China y después llegan al resto del mundo. Y volviendo al título de este video, que es "Se nos acaba ¿el tiempo de qué o para qué? ¿No es cierto? Yo creo que es el tiempo para seguir expresándonos libremente y sobre todo para poder enriquecernos de una multiplicidad de opiniones y de perspectivas diversas sobre cada tema. Y para entender un poquito mejor sobre lo que está ocurriendo, tenemos que recordar que la mayor parte de la historia de la humanidad fue muy diferente a lo que vivimos hoy. Nosotros hemos nacido dentro de sociedades donde existe cierta libertad de expresión, existe prensa, o sea, hasta hace un tiempo la prensa realmente era manejada por periodistas profesionales y no como hoy, que son actores que leen guiones porque les pagan, o sea que no hacen ningún trabajo periodístico de investigación. Es decir, que hemos tenido canales de expresión de ideas donde también se podía, por ejemplo, señalar lo que hacían los políticos o lo que hacían grandes empresas y mostrar a veces corrupción. Y todo esto gracias a que hubo educación, de que la persona en cualquiera de los países occidentales por lo menos tenía la oportunidad de aspirar a ir a educarse y ejercer luego en una profesión. Eso le permitía ahorrar algún dinero y tomar decisiones sobre su vida. Pero no siempre fue así. Esto ocurre solamente luego de la revolución industrial. O sea, antes de eso, el mundo era o monarquías, o feudalismo, o imperios. O sea, la gente no tenía libertad. La gente tenía que obedecer a los amos de turno, que podían ser reyes, señores feudales. O sea, no había la posibilidad de decir, un momentito, yo quiero hacer otra cosa, o yo cuestiono lo que está haciendo este rey o este señor feudal.
Y esto fue así durante toda la historia de la humanidad. Solamente durante unos 200 años, los últimos 200 años, esto empezó a cambiar, hasta que en el siglo XX esto ya explota, y sobre todo durante los últimos 30 años, cuando empieza la época de la alta tecnología, la internet y las redes sociales, que permiten que el ciudadano común empiece a expresar opiniones libremente. O sea, ciudadano común que no es ni un periodista que le paga a alguien para que diga algo, ni un político que lo entrevistan en los medios, ni alguien financiado, digamos, por grandes empresas para convencer a la gente. Entonces, lo que ocurrió, que es nuevo en estos últimos 20, 30 años, es que empezaron a aparecer personas normales, libres, no financiadas por nadie, expresando sus opiniones y sobre todo cuestionando lo que está pasando en el mundo y las estructuras, por ejemplo, de gobierno, financieras, cuestionando la medicina convencional. Y todo esto no les gustó a los que siguen moviendo los hilos y los que siguen manejando el mundo, que son las grandes megacorporaciones, que son las mismas dueñas de los medios de comunicación y los mismos que financian, por ejemplo, las campañas de los políticos. Vamos a hablar de un ejemplo muy actual, algo de lo que me enteré recientemente. Es un tema del que nunca hablé ni me interesó hablar, pero no puedo evitar en este momento traerlo como ejemplo. Todos hemos escuchado, leemos en las noticias, etcétera, sobre el caso de Jeffrey Epstein y los archivos de Epstein y todo el lío que hay alrededor de eso, si los quieren publicar o no, etcétera. Y resulta que hay un autor, periodista, que se llama Michael Wolff, que parte de su trabajo ha sido ser el biógrafo de Jeffrey Epstein. O sea, él ha estado horas y horas y horas, días, hablando con él. Él ha escuchado todo lo que puede escucharse de la boca del mismo Jeffrey Epstein. Y resulta que este Michael Wolff empezó también a contar cosas, por ejemplo, sobre el hecho de que la esposa de Trump, Melania, estaba ahí en las reuniones entre Jeffrey y Trump, etc. Y empezó a decir cosas sobre eso, sobre la primera dama de Estados Unidos en conexión a Jeffrey Epstein. Y resulta que le llega una amenaza del abogado de Melania diciendo que si no se calla y deja de decir todo esto, que está difamándola, va a tener que ir a juicio por una demanda de $1.000 millones, $1 billion. Y este autor, periodista Michael Wolff, cuando recibe esa carta, él se siente que lo están amenazando, simplemente están queriendo que se calle la boca, cuando él lo que habla, él dice que todo lo que él habla es basado en las charlas que tuvo él con el mismo Jeffrey Epstein. Yo no voy a entrar aquí a opinar, porque yo no soy quien para opinar, no tengo la menor idea de nada del tema, pero lo que sí veo aquí es que hay un ciudadano, que es Michael Wolff, que habla de algo y la esposa del presidente le manda una carta amenazándolo con mandarlo a juicio y exigirle una indemnización de $1.000 millones. ¿Y qué hace este señor Michael Wolff? Consulta con sus abogados y se da cuenta de que lo que están haciendo con él es probablemente ilegal. Es decir, hay leyes en Estados Unidos que prohíben amenazar a una persona como para intentar callarla cuando la persona puede ser que esté diciendo la verdad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Michael Wolff luego de asesorarse con sus abogados? Él mismo acaba de denunciar a Melania Trump exigiéndole también una indemnización de $1.000 millones por violar leyes de la Constitución norteamericana que hablan explícitamente de la prohibición de tratar de silenciar a otra persona. Y de nuevo, yo no estoy aquí tratando de decir quién tiene razón, solo estoy trayendo aquí un caso par excellence de lo que pasa en nuestra era, en este periodo de tiempo en el que vivimos nosotros, y es que los que tienen todo el poder y el dinero del mundo, de golpe tienen que enfrentarse a situaciones en las que el ciudadano pequeño ha llegado a un nivel de educación, de libertad financiera y de inteligencia para permitirse eso. Por ejemplo, contestar a una amenaza de la primera dama de Estados Unidos con una denuncia a ella por estar violando la ley.
Hace 200 años eso era imposible. Primero que, digamos, hace 200 años la gente no tenía ni la educación, ni el dinero, ni el derecho a poder señalar a una persona importante y más que nada a un gobernante y llevarlo a juicio. Eso no existía. Por eso nos damos cuenta que hoy los que manejan el mundo, que son los que tienen las más grandes fortunas, que financian a los políticos, que deciden quién va a ser presidente en cada país más o menos, ellos mismos tienen sus mega empresas y corporaciones que pueden ser llevadas a juicio cuando cometen algo que es ilegal. Y eso gracias a que el ciudadano común ha avanzado tanto en estos últimos 200 años para llegar a sentirse que puede hacerlo. Entonces nos damos cuenta que todo lo que está pasando en el mundo hoy, todo este cambio que quieren generar, lo que se le llama el nuevo orden mundial o la Agenda 2030, todo este cambio es para eso. Primero, para borrar a todas las voces que no sean manejadas por ellos, para también borrarle todos los ahorros a la clase media inteligente, para que no tenga los medios, porque por ejemplo, si tú quieres usar las herramientas legales, tienes que pagarle a los abogados. Entonces también tus derechos dependen de tu capacidad económica. O sea que lo que vemos aquí es que va todo de la mano, la censura con el cambio de sistema financiero, con los cambios de leyes, etcétera, etcétera. Y volviendo al tema del principio, que es la China, que ya ha legislado que casi nadie va a poder seguir expresándose en las redes libremente, porque, por ejemplo, luego de esto que pasó entre este señor Michael Wolff y Melania Trump y sus representantes, hay cientos de influencers, si no miles, en el mundo que están hablando de esto, están explicando sobre en qué leyes se basa Michael Wolff para poder demandar a Melania Trump, etc. Y si hicieran un cambio de ley como en la China, ya nadie podría decir nada, tendría que cerrar la boca, por más que seas una persona inteligente, educada, que sabe de lo que está hablando. Si no tiene título de abogado, no lo dejarían ni siquiera hablar de esto. ¿Se dan cuenta? Luego toquemos el tema salud y medicina. Ustedes saben que mi primer canal, Silvia Salud Inteligente, nació cuando yo hace unos años fui diagnosticada con la enfermedad que empieza con la letra C y yo decidí tomar un camino diferente a lo que dictaba la medicina convencional e intentar sobrevivir sin los tratamientos convencionales. Y de ahí nace mi canal Silvia Salud Inteligente, que hablaba de todo lo que yo iba haciendo en ese camino. Luego tuve que borrar casi todo el contenido porque comenzó una ola de censura tremenda desde el año 2020 en adelante y todos los que hablaban de salud, que no es exactamente lo que dicta la farmacéutica, era considerado como fake o como desinformación y eso generaba un daño enorme al canal. Entonces, por ejemplo, si dictaran una ley así en los países del occidente, como en la China, yo ni siquiera hubiera podido empezar a hablar de lo que yo hacía, de lo que yo experimentaba con diferentes formas de medicina que no son la medicina convencional. Y sobre todo en el tema medicina, sabemos que hasta principios del siglo XX existían un montón de ramas de medicina y la menos elegida por la gente era la medicina convencional, como la que conocemos hoy, porque era la menos efectiva. Y ahí ocurre el famoso evento llamado el informe Flexner, que lo financian grandes multimillonarios de Estados Unidos para eliminar a todas las ramas de medicina que no fueran la medicina dependiente de fármacos, radiografías y operaciones. O sea, ellos hicieron un truco ahí para mandar todo el dinero a las universidades que enseñaban medicina convencional y eliminar todo lo demás. Yo les recomiendo que ustedes mismos busquen en las redes y en la internet información sobre el informe Flexner, que está todo muy bien explicado. O sea que lo que generan estos multimillonarios es una centralización y un monopolio de lo que se considera correcto en medicina, cuando eso no es correcto. O sea,
ellos mismos con intereses financieros manipulan todo para eliminar todo lo demás que era lo que la gente elegía, porque los resultados que tenían con las otras ramas de medicina eran mejores. Entonces imaginen una ley que dice que nadie más en las redes puede expresarse sobre salud y medicina si no tiene título de médico de una universidad de algún país del occidente, por ejemplo. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que lo que se enseña a los médicos en las universidades está hecho para que curen a la gente? Dejo esa pregunta abierta. Luego, si pasamos al tema finanzas, mi audiencia de mi canal Silvia Finanzas Inteligentes sabe que yo trabajé muchos años en inversiones de bolsa, en brokers. Yo también invierto ya hace muchos años y yo les puedo decir con certeza de 100% que ninguna carrera, ningún título universitario en economía te enseña a invertir en bolsa. No hay en la carrera de economía ninguna materia que te enseñe a hacer dinero. Eso no existe. Y no es casual que no existe. Primero que todo lo que se enseña en las carreras de economía es como para que el que está aprendiendo, el que va a terminar con el título, mire para el otro lado y no vea todo el fraude del sistema financiero mundial, para que luego no hable de eso. Y yo les puedo contar de mi experiencia personal que los que son empleados en empresas que manejan fondos, por ejemplo, los que manejan ETFs, o sea, fondos cotizados en bolsa que tienen que comprar y vender acciones todo el tiempo para hacer crecer el capital, lo único que se chequea antes de contratarlos es el resultado de sus inversiones. O sea, ahí no se les pide ningún tipo de título en economía porque se sabe que no hace falta. Es más, yo no creo que ninguna financiera contrataría a una persona solo porque tiene título en ciencias económicas, porque saben que esos no tienen idea de cómo se hace crecer un fondo de dinero a través de inversiones en bolsa de corto y largo plazo. Entonces, en el tema finanzas y economía, sería ridículo exigir un título universitario a aquellos que están hablando de cómo hacer trabajar el dinero en la bolsa, porque los que lo hacen por su experiencia propia. Esos son los que pueden hablar, esos son los que tienen algo para compartir y para enseñar sobre el tema. Pero a mí me da la impresión que si se crean leyes de este tipo, no es para el bien de la población, no es porque quieren que ahora se aprendan cosas de más nivel, no, es para poder manipular lo que se le va a enseñar a la gente, para que se termine la libertad de expresión y sobre todo para eliminar el pensamiento crítico en el ciudadano. Entonces, mi querida audiencia, sabemos que esto es un proceso que avanza cada día. Yo como youtuber puedo decirles que yo veo los cambios que hacen en las redes y cómo afecta a nuestros canales y sé con certeza que tenemos un tiempo limitado durante el cual podemos seguir hablando así, pero que esto en algún momento se va a acabar, desgraciadamente. Dentro de un tiempo, no sé cuánto tiempo tomará todo este proceso, pero lo único que vas a encontrar en las redes son contenidos hechos por inteligencia artificial o por gente que es financiada para manipular la opinión de la audiencia. Eso es lo único que vas a encontrar, no vas a encontrar más gente como yo, que somos gente común y corriente, que prendemos la cámara y empezamos a hablar y nadie nos financia y nadie nos maneja. A mí lo único que me maneja es mi conciencia y mi intento de decir la verdad a toda costa. Pero al parecer nosotros, estos simples ciudadanos, le generamos un gran miedo a los controladores y por eso intentan callarnos. Y desgraciadamente tienen todas las herramientas, tienen a los políticos en sus bolsillos porque ellos mismos los financian. Así que no sé si tenemos alguna chance de que esto no ocurra. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y me gustaría mucho escuchar qué opinan ustedes. Primero sobre la idea de que se exija un título universitario
para poder expresarse en las redes sociales sobre medicina, finanzas, derecho y educación, como lo que están haciendo en la China. ¿Ustedes piensan que es correcto o no? Comenten abajo. Entonces, antes de despedirme, les recuerdo, yo tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde ahí sí, por ahora yo voy a poder seguir hablando. Yo ahí todos los domingos hago un boletín hablando de lo que pasa en el mundo con libertad de expresión, hablando de todo lo que no puedo hablar aquí. Y mientras sea algo cerrado, probablemente se pueda seguir haciendo hasta que en algún momento lo prohíban también. Entonces, los invito a unirse. Es más, les recuerdo que mañana los invito con una entrada gratuita a una de las conferencias dentro de mi comunidad privada. Así que los que quieran participar, pongan abajo el correo electrónico para que les mandemos el enlace para participar de la transmisión en vivo. Y si se llena la sala, que probablemente se va a llenar, los que no puedan entrar, se les va a enviar a todos la grabación, a ese mismo email que ustedes dejen. Así que bueno, eso es todo por hoy. Los dejo con mi bendición, mi braja de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.